Un joven de 19 años salió de su pueblo en Durango con una bolsa en la mano y la promesa de regresar en unos meses. La última foto lo muestra sonriendo en una calle de tierra, con tenis blancos y una camisa a cuadros. 28 años después, esa misma bolsa, ahora llena de latas, colgaba de la mano de un hombre descalzo en el puerto de Mazatlán. Lo que su madre reconoció no fue el rostro desgastado ni el cuerpo marcado por la intemperie, sino algo mucho más profundo: la forma en que su hijo siempre había sostenido las cosas. El pueblo en el sur de Durango no tenía nombre que sonara en los mapas turísticos ni en las noticias estatales. Era uno de esos lugares donde las calles seguían siendo de tierra compactada, donde los autos levantaban nubes ocres al pasar y donde la actividad comercial se resumía a 3 tiendas de abarrotes, una farmacia con horario irregular y un puñado de negocios ambulantes que se instalaban cada tarde en las esquinas principales. Las casas eran bajas, la mayoría de cemento sin pintar, con techos de lámina y patios donde se acumulaban cubetas, herramientas oxidadas y ropa tendida que el polvo volvía gris antes del anochecer. No había parques ni plazas formales. Los jóvenes se juntaban en las banquetas o cerca de la cancha de básquetbol improvisada al fondo del pueblo, donde la red colgaba rasgada y las líneas pintadas hacía años ya casi no se distinguían. Juan Carlos Herrera Jiménez tenía 19 años en agosto de 1995 y pertenecía a esa generación de muchachos que crecieron sabiendo que quedarse en el pueblo significaba repetir el mismo ciclo: ayudar en el negocio familiar, conseguir chamba eventual en alguna obra cercana o irse a probar suerte a la ciudad más próxima. Él no era problemático ni destacaba por rebeldía. Al contrario, quienes lo conocían lo describían como callado, responsable, de esos que cumplían sin protestar y que rara vez levantaban la voz. Su rutina era sencilla. Por las mañanas ayudaba en labores del hogar. A veces acompañaba a algún vecino a cargar material de construcción o a descargar costales en la tienda de Don Refugio. Por las tardes, sin falta, se presentaba en la esquina donde su madre instalaba el carrito de comida. Doña Teresa había armado ese negocio años atrás, cuando enviudó y necesitó mantener a sus 2 hijos con lo poco que tenía. El carrito era de metal viejo, con ruedas desparejas que chirriaban al empujarlo. Llevaba letreros deslavados pintados a mano que anunciaban gorditas, tacos, refrescos. No era gran cosa, pero la gente del pueblo lo conocía y se acercaba al caer la tarde, cuando el calor aflojaba y las familias salían a caminar o a comprar algo rápido para la cena. Juan Carlos se encargaba de preparar las tortillas, picar la cebolla, servir el agua de Jamaica en vasos de plástico reutilizables y cobrar las monedas que los clientes dejaban sobre la tabla de madera que hacía de mostrador. Usaba siempre la misma ropa: jeans azules un poco ajustados, tenis blancos que ya mostraban el uso y una camiseta gris debajo de una camisa de franela azul a cuadros que dejaba abierta porque el calor no daba tregua. Mariana, su hermana menor, tenía 12 años y admiraba a Juan Carlos con esa mezcla de cariño y dependencia que marcan los lazos fraternales en pueblos chicos. Ella lo seguía a veces hasta el carrito, se sentaba en la orilla de la banqueta y lo observaba trabajar mientras hacía la tarea o platicaba con otras niñas de la cuadra. Para Mariana, su hermano era una presencia constante, casi un segundo padre. Alguien que la defendía si algún chamaco se pasaba de listo y que siempre guardaba una gordita extra para que ella comiera antes de que se acabaran. Doña Teresa, por su parte, dependía de él no solo en lo material, sino también en lo emocional. Juan Carlos era el pilar silencioso de esa familia de 3, el que nunca reclamaba y que asumía las responsabilidades sin dramas. Pero Juan Carlos también tenía sueños, aunque no los expresara con palabras rimbombantes ni los escribiera en cuadernos. Escuchaba las conversaciones de otros jóvenes que regresaban de Mazatlán, de Culiacán, de Tijuana, contando historias de trabajos mejor pagados, de hoteles junto al mar, de propinas en dólares que dejaban los turistas, de la posibilidad de mandar dinero a casa y regresar al pueblo con algo más que las manos vacías. Mazatlán le sonaba especialmente atractivo.
Estaba relativamente cerca, del otro lado de la sierra, y varios conocidos mencionaban que siempre había chamba en el puerto, descargando camiones, limpiando barcos, acomodando mercancía en bodegas. No pedían papeles complicados, decían. Bastaba con llegar, preguntar y ponerse a trabajar. En las noches, acostado en el cuarto que compartía con su hermana, separados apenas por una cortina colgada de un mecate, Juan Carlos imaginaba cómo sería salir de ahí, aunque fuera por unos meses. No se trataba de huir ni de abandonar a su madre, se trataba de algo más simple y más urgente, demostrar que podía hacer algo más grande, ayudar de verdad, quizá reunir lo suficiente para que doña Teresa dejara de empujar ese carrito destartalado y pudiera poner un local fijo, con techo y paredes, donde no tuviera que depender del clima ni de la buena voluntad de los clientes que pasaban caminando. Esa posibilidad, por lejana que pareciera, le daba sentido a la idea de irse. Y cuando en agosto de 1995 llegó al pueblo un tipo conocido como El Chato, ofreciendo trabajo seguro en Mazatlán, Juan Carlos sintió que esa oportunidad finalmente había tocado a su puerta. El Chato no era del pueblo, pero tampoco era un completo desconocido. Había llegado en un pickup blanco polvoriento, acompañado de otro hombre que se quedó esperando en el vehículo mientras él bajaba a platicar con algunos muchachos en la cancha de básquetbol. Vestía botas vaqueras, jeans oscuros y una playera roja deslavada. Llevaba lentes de sol baratos y hablaba con esa seguridad exagerada de quien está acostumbrado a convencer rápido y no quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Su propuesta era directa. Necesitaba gente joven, fuerte, sin compromisos laborales formales, para trabajar en Mazatlán descargando mercancía cerca del puerto. El pago, según él, era en efectivo, semanal, y hasta había chance de ganar propinas si los patrones quedaban contentos. No pedía experiencia, solo ganas de chambear duro. Juan Carlos escuchó la oferta desde la orilla de la cancha, junto a otros 2 chavos del pueblo. Uno de ellos, Rubén, ya había trabajado antes en una obra en Culiacán y conocía la dinámica de esos empleos informales. Te ibas sin contrato, dormías donde podías, comías lo que alcanzaba y regresabas cuando juntabas algo o cuando te cansabas. No era ideal, pero tampoco era raro. Miles de jóvenes en rancherías y pueblos de Durango, Zacatecas y Chihuahua hacían lo mismo cada año. El Chato les dijo que saldrían en 2 días, que llevaran ropa de trabajo, una mochila con lo básico y que avisaran en sus casas porque estarían fuera al menos 3 meses. Les dio un número de teléfono garabateado en un papel doblado y les advirtió que si no se animaban, él ya tenía otros interesados. Esa noche, Juan Carlos llegó a la casa con la idea dándole vueltas en la cabeza. Doña Teresa estaba lavando trastes en una tina de plástico afuera, bajo el foco que colgaba del cable pelón amarrado al poste de luz. Él se sentó en el escalón de cemento, se quitó los tenis y dejó que el aire fresco le secara el sudor de los pies antes de hablar. Cuando finalmente le contó, su madre dejó de tallar el sartén y lo miró con esa mezcla de preocupación y resignación que solo las madres que han perdido demasiado pueden tener. No gritó ni prohibió nada. Simplemente dijo que no le gustaba, que no conocía a ese tal Chato, que Mazatlán quedaba lejos y que si algo pasaba, ella no sabría ni dónde buscarlo. Juan Carlos le prometió que llamaría apenas llegara, que mandaría dinero en cuanto cobrara la primera semana y que esto era solo temporal, unos meses para juntar y regresar con algo seguro. Mariana escuchó todo desde adentro, pegada a la cortina que separaba los cuartos. No dijo nada esa noche, pero al día siguiente, cuando Juan Carlos estaba doblando ropa para meterla en una mochila verde que había sido de su padre, ella se paró en la puerta y le preguntó si de verdad iba a irse. Él le revolvió el pelo y le dijo que sí, que no se preocupara, que iba a estar bien. Mariana no lloró, pero se quedó callada el resto de la tarde, ayudando a su mamá en el carrito sin las ganas de siempre. El día de la partida fue un jueves de agosto, caluroso y sin nubes. Una tía lejana que vivía 2 cuadras más allá tenía una cámara fotográfica analógica y había ofrecido tomarles fotos a quienes quisieran, más que nada porque estaba probando un rollo nuevo que le habían regalado.
Doña Teresa aceptó. Quería tener una imagen reciente de su hijo antes de que se fuera. Juan Carlos se paró en medio de la calle de tierra, frente al carrito de comida que quedaba al fondo, con el auto blanco viejo del vecino estacionado a un lado. Llevaba puesta la misma ropa que usaba siempre. La camisa de franela azul a cuadros abierta sobre la camiseta gris, los jeans ajustados y los tenis blancos. En la mano derecha sostenía una bolsa plástica blanca con pan dulce y algunas cosas que su madre le había preparado para el camino. La tía le dijo que sonriera. Él obedeció, con esa sonrisa tímida y natural que tenía siempre, sin poses ni pretensiones. Esa foto quedaría impresa en papel brillante días después, cuando la tía fuera a revelar el rollo al estudio fotográfico del pueblo vecino. Doña Teresa la guardaría en una caja de galletas junto con actas de nacimiento, cartillas y recortes de periódico. Con el tiempo, esa imagen se convertiría en la única prueba visual de cómo lucía Juan Carlos Herrera Jiménez antes de desaparecer. Pero en ese momento, mientras la tía enfocaba y oprimía el botón, nadie pensaba en desapariciones ni en búsquedas. Solo era una foto más. Un registro familiar sin dramatismo, tomada en una mañana cualquiera de un pueblo cualquiera. A media tarde, Juan Carlos se despidió. Abrazó a su madre, le dio un beso en la frente a Mariana y caminó con la mochila al hombro hasta la parada improvisada donde el autobús de la línea regional hacía escala. El Chato ya estaba ahí, junto con Rubén y otro muchacho de un rancho cercano. Subieron al camión, pagaron el pasaje hasta Mazatlán y se acomodaron en los asientos de atrás, entre bolsas de mandado y cajas de cartón que otros pasajeros llevaban. Doña Teresa y Mariana se quedaron paradas en la orilla de la calle, viéndolo partir. El autobús levantó una nube de polvo al arrancar y dobló en la esquina, perdiéndose rumbo a la carretera que cruzaba la sierra. Juan Carlos Herrera Jiménez nunca volvió a llamar. Nunca mandó dinero. Nunca regresó al pueblo. Y esa bolsa plástica blanca que sostenía en la foto se convertiría, 28 años después, en el único detalle que permitiría a su madre reconocerlo en un puerto lejano, descalzo y roto, sosteniendo otra bolsa, esta vez llena de latas, exactamente de la misma manera. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o estado nos estás viendo? Los primeros 3 días después de la partida transcurrieron en una calma tensa. Doña Teresa seguía con su rutina: levantarse al alba, preparar la masa para las gorditas, picar verdura, cargar el carrito hasta la esquina y abrir el negocio a media tarde. Pero cada vez que sonaba el teléfono público de la tienda de Don Refugio, el único del pueblo, ella dejaba lo que estaba haciendo y corría a contestar, esperando que fuera Juan Carlos. Nunca era él. A veces ni siquiera era para ella. Eran llamadas de otros vecinos, avisos de familiares de fuera, cobradores. Mariana tampoco decía mucho, pero se había vuelto más callada, y en las noches, cuando su madre apagaba la luz, ella preguntaba en voz baja si su hermano ya habría llegado, si estaría bien, si comería algo decente. Al cuarto día, la inquietud se volvió miedo. Doña Teresa fue a buscar a la familia de Rubén, el otro muchacho que se había ido con el Chato. Ellos tampoco sabían nada. Ni llamadas, ni mensajes, nada. La madre de Rubén, una mujer de carácter más duro, dijo que no iba a esperar más y que al día siguiente iría a la policía municipal a preguntar qué se podía hacer. Doña Teresa la acompañó. En la comandancia, un oficial de escritorio las recibió con desgano. Tomó los nombres de los jóvenes, anotó Mazatlán, Sinaloa, como destino, y les explicó que si eran mayores de edad y se habían ido por voluntad propia, no había mucho que hacer salvo esperar. Les sugirió que llamaran a la policía de Mazatlán, que preguntaran en hospitales, que hablaran con conocidos que tuvieran allá. Les dio un papel con un par de números telefónicos y las despidió con un «Seguro ya van a aparecer, siempre pasa lo mismo». Doña Teresa regresó al pueblo con el papel arrugado en la mano y una sensación de abandono que no sabía cómo nombrar. Habló con vecinos, con comadres, con el chofer del autobús que hacía la ruta a Mazatlán.
El chofer recordaba haber visto subir a varios muchachos jóvenes acompañados de un tipo con lentes oscuros, pero no podía dar más detalles. En cada viaje subían y bajaban decenas de personas. Alguien sugirió ir al Ministerio Público en la cabecera municipal, a 1 hora y media de distancia, para abrir una acta de desaparición formal. Doña Teresa consiguió que un primo la llevara en su camioneta. Ahí, en una oficina con paredes despintadas y archiveros metálicos, le pidieron llenar formularios, entregar copias de identificaciones, describir la ropa que Juan Carlos llevaba puesta, dar el nombre del reclutador, aunque ella solo supiera el apodo, y explicar las circunstancias de la partida. El trámite tomó toda la mañana. Al final, le entregaron un número de expediente y le dijeron que el caso quedaría registrado, que circularían la información a otras entidades y que si había novedades, la contactarían. Nadie le dijo cuánto tiempo tomaría, ni qué probabilidades había de encontrarlo, ni siquiera si alguien más estaba buscando. Simplemente archivaron el papel y pasaron al siguiente caso. Doña Teresa salió de ahí con una fotocopia del acta, una sensación de impotencia que le apretaba el pecho y la certeza de que si quería encontrar a su hijo, tendría que buscarlo ella misma. De regreso al pueblo, imprimió copias de la foto que le habían tomado a Juan Carlos antes de irse. La imagen salió en blanco y negro, un poco borrosa porque la ampliaron demasiado, pero se distinguía claramente su rostro, su ropa, la bolsa en la mano. Escribió a mano, con marcador negro, un texto breve. Se busca. Juan Carlos Herrera Jiménez, 19 años. Desaparecido rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Si lo has visto, comunícate. Dejó el número de la tienda de Don Refugio y empezó a pegar los carteles en postes, en la entrada del mercado, en la clínica de salud, en la iglesia. Algunos vecinos la ayudaron. Otros solo la miraban con lástima y seguían de largo. Mariana acompañaba a su madre en silencio, cargando los carteles doblados en una bolsa de mandado. Una tarde, mientras pegaban uno en la pared de la farmacia, una señora mayor se acercó y les dijo que había escuchado de otros casos parecidos. Jóvenes que se iban a trabajar al norte, a la costa, a las ciudades grandes y de los que no se volvía a saber. A veces reaparecían meses después, a veces nunca. La señora no lo dijo con mala intención, pero sus palabras se clavaron como astillas. Doña Teresa no respondió. Solo terminó de pegar el cartel, alisó las esquinas con la palma de la mano y siguió caminando. Pasaron semanas. Un par de choferes de autobús dijeron haber visto a un muchacho parecido a la foto en una terminal de Mazatlán. Pero cuando doña Teresa logró comunicarse por teléfono con la policía de allá, le dijeron que sin más datos no podían hacer nada. Un familiar lejano que trabajaba en Culiacán se ofreció a preguntar en la central camionera. Tampoco encontró nada. Rubén, el otro joven que se fue con Juan Carlos, nunca regresó tampoco, y su familia eventualmente dejó de buscar, asumiendo que se había quedado en Sinaloa, que había conseguido otra chamba, que simplemente había decidido no volver. Pero doña Teresa no dejó de preguntar. Cada vez que alguien del pueblo viajaba a Mazatlán, le pedía que buscara, que preguntara, que mostrara la foto. Cada vez que escuchaba de alguien que trabajaba en el puerto, intentaba conseguir un contacto, un nombre, algo. Y cada noche, antes de dormir, sacaba la foto original de la caja de galletas, la miraba bajo la luz del foco pelón y se repetía en voz baja que su hijo seguía vivo, que solo estaba perdido, que algún día iba a encontrar la manera de regresar. Mariana, acostada del otro lado de la cortina, escuchaba ese murmullo y cerraba los ojos, deseando que su madre tuviera razón. El año de 1996 llegó sin Juan Carlos. Doña Teresa seguía empujando el carrito de comida cada tarde, pero algo en ella se había endurecido. Ya no sonreía al cobrar, ya no platicaba con los clientes, solo trabajaba en automático y guardaba cada peso con la esperanza de juntar lo suficiente para viajar a Mazatlán y buscar personalmente. Mariana, que ahora tenía 13 años, había aprendido a no preguntar demasiado. Sabía que cada mención de su hermano
abría una herida que su madre cargaba en silencio. En la escuela, algunos compañeros le preguntaban por qué su mamá seguía pegando carteles si ya había pasado tanto tiempo. Ella solo respondía que porque su hermano no estaba muerto, que nadie lo había visto muerto y que mientras no hubiera un cuerpo, había esperanza. En marzo de ese año, doña Teresa finalmente reunió el dinero para el pasaje de autobús y un poco más para hospedarse 2 noches en un hotel barato de Mazatlán. Dejó a Mariana con una tía, cerró el carrito de comida y se subió al camión con la misma mochila que Juan Carlos había usado, dentro de la cual llevaba la foto ampliada, copias del acta de desaparición y una libreta donde había anotado direcciones de hospitales, albergues y comandancias que consiguió por teléfono. El viaje duró casi 7 horas, cruzando la sierra por carreteras sinuosas, pasando por pueblos todavía más pequeños que el suyo, bajando finalmente hacia la planicie costera donde el aire se volvía húmedo y salado. Mazatlán la recibió con un calor pegajoso y un ruido constante de autos, camiones y vendedores ambulantes. Era una ciudad mucho más grande de lo que había imaginado. Avenidas anchas, edificios altos, turistas caminando por el malecón, restaurantes con letreros en inglés. Doña Teresa se sintió fuera de lugar desde el primer momento, pero no se dejó intimidar. Empezó por la comandancia de policía más cercana al puerto, donde mostró la foto y el acta. El oficial de turno la escuchó, revisó los papeles y le dijo que muchos jóvenes llegaban a trabajar sin contrato, que se movían de un lugar a otro, que era difícil rastrearlos. Le sugirió ir al puerto mismo, preguntar en las bodegas, hablar con capataces, con trabajadores. Le advirtió también que tuviera cuidado, que no anduviera sola de noche, que esa zona podía ser peligrosa. Durante 2 días, doña Teresa recorrió las calles cercanas al puerto, mostrando la foto de su hijo. Entró a fondas, a talleres mecánicos, a tiendas de abarrotes. Habló con estibadores que descansaban en las banquetas, con mujeres que vendían agua y refrescos en hieleras, con guardias de seguridad de las bodegas. Algunos miraban la foto con atención, otros apenas le daban un vistazo. La mayoría negaba con la cabeza o decía que tal vez sí habían visto a alguien parecido, pero que no podían asegurar nada. Un hombre mayor, que trabajaba descargando cajas de pescado, le dijo que meses atrás había visto a un grupo de chavos jóvenes durmiendo en un galpón abandonado cerca de los muelles, que trabajaban para un contratista que les pagaba poco y les quitaba los documentos. Cuando doña Teresa preguntó dónde estaba ese galpón, el hombre le explicó cómo llegar, pero también le advirtió que ya no había nadie ahí, que ese grupo se había ido o había sido desalojado. Doña Teresa caminó hasta el lugar. Era un edificio de lámina oxidada, con ventanas rotas y basura acumulada en la entrada. Adentro no había nada más que colchones viejos tirados en el piso, botellas vacías, ropa rota. El olor a humedad y orines era insoportable. Se quedó parada en medio de ese espacio vacío, tratando de imaginar si su hijo había dormido ahí, si había comido ahí, si había tenido miedo. No encontró respuestas, solo más preguntas. Salió del galpón con los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar y siguió buscando. También visitó hospitales. En el Hospital General le dijeron que revisara las listas de ingresos no identificados, pero tendría que ir con una orden judicial para acceder a archivos completos. En un albergue para personas en situación de calle, una trabajadora social revisó sus registros de 1995 y 1996. No había nadie con ese nombre. Le sugirió ir a la morgue, pero doña Teresa se negó. No podía, todavía no. Mientras no viera un cuerpo, su hijo estaba vivo. Esa certeza, irracional pero inquebrantable, era lo único que la mantenía de pie. Al tercer día, sin dinero para quedarse más tiempo, doña Teresa regresó al pueblo. Mariana la esperaba en la terminal, ansiosa por saber si había encontrado algo. Su madre solo negó con la cabeza, la abrazó y no dijo nada más. Esa noche, mientras cenaban frijoles refritos con tortillas, Mariana preguntó si iban a seguir buscando. Doña Teresa respondió que sí, que siempre, que aunque pasaran años,
ella no iba a dejar de buscar. Y cumplió esa promesa. Los años siguientes se convirtieron en una rutina de búsqueda intermitente y desgaste emocional acumulado. Doña Teresa no podía viajar a Mazatlán cada mes. El dinero no alcanzaba y el negocio del carrito de comida apenas generaba lo suficiente para mantener a flote a lo que quedaba de la familia. Pero cada vez que juntaba algo extra, hacía el viaje. A veces se quedaba solo un día, preguntando en las mismas esquinas, mostrando la misma foto que ya empezaba a desgastarse en las orillas. Otras veces conseguía que algún conocido que viajaba por trabajo la acompañara, y entonces podía quedarse 2 o 3 días, ampliando el radio de búsqueda hacia colonias más alejadas del puerto, hacia zonas donde se concentraban trabajadores migrantes, jornaleros, personas que llegaban de otros estados buscando empleo temporal. En 1998, Doña Teresa se unió a un colectivo de madres de desaparecidos que se reunía una vez al mes en la cabecera municipal. Eran 7 mujeres al principio, luego 10, luego 15, todas con historias parecidas. Hijos, hermanos, esposos que se habían ido a trabajar y nunca regresaron. Algunas tenían actas de desaparición, otras ni siquiera eso. Se juntaban en la casa de una de ellas, tomaban café aguado, compartían información, se prestaban dinero para pasajes, se acompañaban a dependencias de gobierno, donde les prometían seguimiento que nunca llegaba. No era un colectivo formalizado ni tenía nombre oficial. Solo era un grupo de mujeres que se negaban a olvidar. Ahí, Doña Teresa aprendió a llenar oficios, a pedir audiencias con funcionarios, a exigir que los expedientes no se archivaran como casos cerrados por falta de interés familiar. Aprendió también que el sistema no estaba diseñado para ayudarlas, que cada trámite requería copias, sellos, firmas, esperas de meses para respuestas que no decían nada. Pero las otras madres le enseñaron a no rendirse, a insistir, a regresar una y otra vez hasta que alguien las escuchara. Y aunque ninguna de ellas encontró a quien buscaba en esos años, se sostuvieron mutuamente en el duelo y en la esperanza. Mariana, mientras tanto, crecía rápido. A los 15 años ya ayudaba a su madre en el carrito de comida como lo había hecho Juan Carlos, y en las noches estudiaba para terminar la secundaria. Nunca dejó de preguntar por su hermano, pero con el tiempo esas preguntas se volvieron menos frecuentes, menos urgentes. Algunos compañeros de escuela le decían que ya lo dejara ir, que seguramente se había hecho una nueva vida en otro lado, que quizá ni siquiera quería ser encontrado. Mariana nunca respondió a esos comentarios, pero guardaba una rabia silenciosa contra quienes se atrevían a hablar de su hermano como si ya estuviera muerto, o como si haberlos abandonado fuera una decisión consciente. En el año 2000, uno de los contactos del colectivo consiguió que un periodista de un diario regional publicara una nota sobre desapariciones de jóvenes en zonas rurales de Durango. Incluyeron la foto de Juan Carlos junto con las de otros 5 muchachos. El artículo no tuvo gran impacto, pero generó algunas llamadas. Una mujer de Culiacán dijo haber visto a alguien parecido trabajando en una obra de construcción en 1997. Cuando Doña Teresa viajó para verificar, el dato ya estaba frío, la obra terminada, los trabajadores dispersos. Otra persona llamó desde Tijuana diciendo que un primo suyo conocía a un Juan Carlos que vendía chácharas en la calle. Tampoco era él. Cada pista falsa era un golpe, pero también una confirmación de que todavía había gente dispuesta a ayudar, gente que no había olvidado que cada nombre en esas fotos borrosas representaba a alguien que seguía esperando volver a casa. Durante esos años, Doña Teresa también visitó morgues. Lo hizo acompañada de otras madres del colectivo, porque sola no habría soportado entrar a esos lugares. Revisaron listas de cuerpos no identificados, fotografías de personas fallecidas en accidentes o encontradas en fosas clandestinas. Cada imagen era una tortura, pero ninguna era Juan Carlos. Eso le daba fuerzas para seguir, aunque también la sumía en una incertidumbre peor que el duelo. No saber si su hijo estaba vivo, muerto, sufriendo, olvidado. Esa incertidumbre se volvió parte de su identidad, algo que cargaba como una mochila invisible que nunca podía quitarse.
En el pueblo, la gente dejó de preguntar por Juan Carlos. Su nombre se volvió tabú en las conversaciones familiares, algo que solo se mencionaba en voz baja o cuando doña Teresa no estaba presente. Algunos vecinos decían que ella estaba obsesionada, que no era sano seguir buscando después de tantos años, que debía aceptar la realidad y seguir adelante. Pero doña Teresa no aceptaba nada. Guardaba la ropa de su hijo en una caja de cartón, junto con la foto original y los carteles que nunca dejó de imprimir. Y cada noche, antes de apagar la luz, miraba esa imagen del joven de camisa a cuadros, sonriendo en la calle de tierra, y repetía en voz baja: «Yo siento que sigues vivo, hijo. Yo siento que vas a volver». La llegada de Internet y las redes sociales transformó lentamente la forma en que las familias buscaban a sus desaparecidos. A mediados de los años 2000, algunas organizaciones civiles empezaron a crear páginas web y grupos en plataformas digitales donde publicaban casos, compartían fotografías y pedían ayuda para localizar personas. Mariana, que para entonces ya tenía 22 años y trabajaba medio tiempo en una papelería del pueblo vecino, fue quien primero entendió el potencial de esas herramientas. En 2008 abrió un perfil en Facebook con el único propósito de buscar a su hermano. Subió la misma foto de 1995, Juan Carlos parado en la calle de tierra, con su camisa azul a cuadros, los jeans ajustados, los tenis blancos y la bolsa en la mano. Escribió una descripción detallada: nombre completo, fecha de desaparición, último lugar visto, características físicas, ropa que llevaba. Pidió a conocidos que compartieran la publicación. Al principio, las interacciones fueron pocas. Algunos familiares le dieron like, un par de vecinos comentaron palabras de apoyo. Pero con el tiempo, la publicación empezó a circular más allá del círculo cercano. Llegó a grupos de búsqueda, a páginas de colectivos de otras entidades, a perfiles de personas que también buscaban a alguien. Cada tanto, Mariana recibía mensajes de desconocidos diciendo haber visto a alguien parecido. «Creo que vi a tu hermano en Los Mochis. Trabaja en un taller mecánico», decía uno. «Hay un chavo igual en la central de autobuses de Guadalajara. Siempre está ahí pidiendo dinero», decía otro. Mariana seguía cada pista con la misma mezcla de esperanza y escepticismo que su madre había aprendido a manejar. Llamaba a las policías locales, a conocidos que vivían en esas ciudades. Pedía que alguien fuera a verificar. Ninguna pista se confirmó. Pero siguió publicando, actualizando, recordando al mundo que su hermano seguía desaparecido, que no era solo una estadística, que era una persona real con una familia que no dejaba de buscarlo. Doña Teresa, que ya pasaba de los 60 años, no entendía bien cómo funcionaban las redes sociales, pero confiaba en que Mariana estaba haciendo lo correcto. Seguía con su rutina: el carrito de comida, los viajes esporádicos a Mazatlán, las reuniones del colectivo. Su salud empezaba a resentirse. Tenía dolores en las rodillas, problemas de presión, insomnio crónico. Los médicos le decían que tenía que descansar, que el estrés le estaba pasando factura, que debía cuidarse. Ella solo asentía y seguía igual. No sabía hacer otra cosa. En 2015, 20 años después de la desaparición, el colectivo organizó una marcha en la cabecera municipal. Eran unas 50 personas, la mayoría mujeres, algunas cargando fotografías ampliadas de sus familiares desaparecidos, otras con pancartas donde se leía «Vivos se los llevaron, vivos los queremos» y «Ni un desaparecido más». Doña Teresa caminó al frente, sosteniendo la foto de Juan Carlos con las dos manos, sus pasos lentos pero firmes. Mariana iba a su lado, grabando con su celular, subiendo videos a Facebook en tiempo real. La marcha no salió en las noticias nacionales. Apenas mereció una nota breve en el periódico local, pero para las familias que participaron fue un acto de resistencia, una forma de decirle al mundo que no se habían rendido. Ese mismo año, Mariana se casó y se fue a vivir a otra ciudad, a 2 horas del pueblo. Prometió a su madre que seguiría ayudando, que no dejaría de publicar en redes, que cada vez que pudiera, regresaría para acompañarla. Doña Teresa se quedó sola en la casa,
con el carrito de comida que ya casi no dejaba ganancias, con la caja de recuerdos de Juan Carlos y con una rutina que se había vuelto mecánica. Levantarse, trabajar, buscar, dormir, repetir. Algunos días la tristeza le pesaba tanto que no podía salir de la cama. Otros, la rabia le daba fuerzas para seguir. En 2018, alguien envió un mensaje a Mariana diciendo que había visto a un hombre muy parecido a la foto, viviendo en situación de calle cerca del mercado de Tepic. Mariana condujo 3 horas hasta allá con la foto impresa. Preguntó a vendedores ambulantes, a personas que dormían bajo los puentes. Nadie reconoció a Juan Carlos. Regresó a casa con las manos vacías y el corazón roto. Le dijo a su madre por teléfono que tal vez ya era hora de aceptar que nunca lo encontrarían. Doña Teresa no respondió, solo colgó. 2 días después, Mariana recibió un mensaje de su madre. Voy a seguir buscando. No me importa si tú ya no puedes. Yo voy a seguir. Y siguió. Hasta que en 2023, después de 28 años, el destino o la casualidad la llevó de nuevo a Mazatlán, esta vez acompañada de Mariana, en lo que ambas pensaban que sería un viaje de despedida, un último intento antes de rendirse. Ninguna de las dos imaginaba que ese viaje terminaría en un muelle del puerto, frente a un hombre descalzo y roto, que sostenía una bolsa de latas exactamente como su hijo había sostenido una bolsa de pan 28 años atrás. El viaje a Mazatlán en abril de 2023 no estaba planeado como una búsqueda activa. Doña Teresa tenía 73 años, caminaba con dificultad y su salud se había deteriorado considerablemente. Mariana, que ahora tenía 40 años, 2 hijos y un trabajo estable, había intentado convencer a su madre de que dejara de viajar, que ya había hecho suficiente, que era momento de descansar. Pero cuando doña Teresa le propuso ir juntas a Mazatlán, aunque sea para despedirnos del mar donde él siempre quiso trabajar, Mariana no pudo negarse. Sabía que su madre necesitaba ese cierre, esa última mirada al lugar donde todo se había perdido. Salieron un viernes por la mañana en el auto de Mariana. El viaje fue largo y silencioso. Doña Teresa iba en el asiento del copiloto con la mirada fija en la carretera, sosteniendo en su regazo una bolsa de tela donde llevaba la foto original de Juan Carlos, copias del acta de desaparición y una libreta donde había anotado nombres y direcciones de lugares que quería visitar. Mariana manejaba concentrada, tratando de no pensar demasiado en lo que significaba ese viaje, en la posibilidad de que fuera el último, en el peso de una búsqueda que había durado casi 3 décadas. Llegaron a Mazatlán al anochecer. Se hospedaron en un hotel modesto cerca del centro, con habitación doble y ventana que daba a una calle ruidosa. Esa noche cenaron tacos de pescado en un puesto callejero. Doña Teresa apenas probó bocado. Mariana intentó animarla hablando de sus hijos, de planes futuros, de cualquier cosa que no fuera Juan Carlos, pero la conversación se apagaba sola. Antes de dormir, doña Teresa sacó la foto de la bolsa y la puso sobre la mesa de noche, como había hecho en cada viaje durante 28 años. El sábado por la mañana caminaron por el malecón. Era un día despejado, con brisa suave y gaviotas volando sobre el agua. Turistas paseaban con shorts y lentes de sol. Vendedores ofrecían artesanías y bebidas frías. Músicos tocaban en las esquinas. Mazatlán era una postal de alegría y despreocupación que contrastaba brutalmente con la tristeza que las dos mujeres cargaban. Doña Teresa miraba el mar con ojos cansados, tratando de imaginar si su hijo había caminado por ese mismo lugar, si había visto ese mismo horizonte, si alguna vez había sentido la arena bajo los pies o simplemente se había quedado atrapado en algún galpón sin ventanas, sin acceso a nada que pareciera vacaciones o descanso. Después del mediodía, decidieron caminar hacia la zona del puerto. Mariana había leído en internet que muchas personas en situación de calle se concentraban cerca de los muelles, donde podían conseguir comida de los restaurantes cercanos o recolectar material reciclable para vender. Doña Teresa insistió en ir. No esperaba encontrar a nadie, pero quería al menos mirar, preguntar, dejar la foto en algún lugar visible.
Caminaron por calles cada vez menos turísticas, dejando atrás los hoteles y las tiendas de recuerdos, adentrándose en una zona más industrial, donde el olor a pescado y gasolina se mezclaba con el aire salado. El puerto era un espacio de contrastes: embarcaderos de concreto manchado con aceite y escurridos rojizos, barcos pesqueros alineados con redes colgando, trabajadores descargando cajas de hielo, gaviotas peleándose por restos de pescado tirados en el piso. Había también personas que claramente no trabajaban ahí, que solo estaban de paso o que buscaban algo entre la basura acumulada cerca de los tambores metálicos. Doña Teresa observaba cada rostro con atención, comparando mentalmente con la foto que conocía de memoria. Mariana la seguía en silencio, grabando con el celular por instinto, sin saber bien qué estaba documentando. Fue entonces cuando Doña Teresa vio a un hombre agachado junto a un tambor de basura. Estaba descalzo, con un suéter negro roto lleno de agujeros, una calza gris sostenida con una cuerda y el cabello largo y sucio cayendo sobre el rostro. Sostenía una bolsa plástica transparente en la mano derecha, metiéndole latas de aluminio aplastadas. Algo en la postura de ese hombre hizo que Doña Teresa se detuviera en seco. No era el rostro, que apenas se distinguía bajo la barba y el cabello descuidado. No era la ropa, que no tenía nada que ver con la de la foto. Era la manera en que sostenía esa bolsa, el brazo extendido, la mano ligeramente caída, la bolsa colgando al costado del cuerpo con un peso que parecía familiar. Doña Teresa sacó la foto de su bolsa con manos temblorosas. La comparó con el hombre que tenía enfrente. Mariana se acercó, confundida, preguntando qué pasaba. Doña Teresa no respondió. Solo caminó lentamente hacia el hombre, que no se había dado cuenta de que lo observaban. Se paró a unos metros de distancia y dijo, con voz quebrada: «Joven». El hombre no reaccionó. Ella dio un paso más cerca y repitió, esta vez con más fuerza: «¿Juan Carlos?». El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hundidos, su piel quemada por el sol, su expresión perdida. Miró a Doña Teresa sin reconocimiento inmediato, como si escuchara su nombre desde muy lejos, desde otro tiempo. Pero algo en su mirada titubeó. Algo en su memoria, enterrada bajo años de trauma y olvido, empezó a removerse. Dejó caer la bolsa de latas al piso y murmuró, casi inaudible: «¿Mamá?». Lo que siguió no fue un abrazo cinematográfico, ni un reencuentro lleno de lágrimas y palabras perfectas. Fue un momento confuso, lento, cargado de una tensión que ninguna de las dos mujeres sabía cómo manejar. Juan Carlos, si realmente era él, no se movió. Se quedó parado junto al tambor de basura, mirando a Doña Teresa con una mezcla de desconcierto y miedo, como si no supiera si lo que estaba viendo era real o una alucinación más de las muchas que había tenido en años de vida en la calle. Doña Teresa dio otro paso hacia adelante, sosteniendo la foto con las dos manos, mostrándosela. «Eres tú», dijo con voz entrecortada. «Eres tú, hijo. Eres tú». Mariana, que hasta ese momento había estado paralizada, empezó a grabar con el celular. No sabía qué más hacer. Su instinto fue documentar, como si necesitara pruebas de que lo que estaba ocurriendo era real. El hombre miró la foto, luego miró a Doña Teresa, luego miró a Mariana. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido coherente. Intentó decir algo, pero las palabras se le enredaban, como si su cerebro no pudiera conectar los pensamientos con el habla. Finalmente, susurró: no sé quién soy». Esa frase rompió algo dentro de Doña Teresa. Se acercó más, despacio, extendiendo una mano hacia él. Juan Carlos retrocedió instintivamente, asustado. Un trabajador del puerto que estaba cerca se acercó a preguntar si todo estaba bien. Mariana, entre lágrimas, le explicó rápido que ese hombre podía ser su hermano desaparecido desde hacía 28 años, que su madre acababa de reconocerlo, que necesitaban ayuda. El trabajador miró al hombre, luego a las mujeres, y sin decir mucho sacó su celular y marcó al 911. Mientras esperaban, Doña Teresa intentó hablar con Juan Carlos.
Le recordaba cosas del pueblo, del carrito de comida, de la casa, de Mariana cuando era niña. Él la miraba sin responder. A veces asentía levemente, a veces cerraba los ojos como si le doliera escuchar. En un momento, señaló la bolsa de latas caída en el piso y dijo, con voz ronca, «Eso es mío». Doña Teresa recogió la bolsa y se la entregó. Él la sostuvo con la misma postura que en la foto de 1995. Brazo extendido, mano levemente caída, bolsa colgando al costado. Esa repetición inconsciente fue lo que terminó de convencer a Mariana de que era él. Llegaron 2 policías municipales y un paramédico. Evaluaron rápidamente al hombre, desnutrido, deshidratado, con heridas en los pies, probablemente con problemas cognitivos. Preguntaron a doña Teresa si tenía alguna identificación de él. Ella mostró el acta de desaparición de 1995 y la foto. Los policías tomaron nota, hablaron por radio con un superior, explicaron que tendrían que llevarlo a un hospital para evaluación médica y que la familia debería acompañarlos para iniciar los trámites de verificación de identidad. Doña Teresa aceptó todo sin discutir. Solo pedía no separarse de él. En el Hospital Público de Mazatlán, Juan Carlos fue ingresado a urgencias. Le pusieron suero, le limpiaron las heridas de los pies, le tomaron signos vitales. Un médico le hizo preguntas básicas: nombre, edad, de dónde era. Juan Carlos respondía con fragmentos. Juan. Creo que Juan. No sé. Cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba viviendo en la calle, no supo responder. Cuando le preguntaron si recordaba a su familia, miró a doña Teresa y dijo, ella me conoce. No era un reconocimiento pleno, pero era algo. Un trabajador social del hospital habló con doña Teresa y Mariana. Les explicó que casos como ese eran complicados, que necesitaban confirmar la identidad con pruebas de ADN, que había que revisar el expediente de desaparición con el Ministerio Público, que el proceso podía tomar semanas. También les advirtió que Juan Carlos mostraba signos de daño cognitivo, probablemente irreversible, que había indicios de consumo prolongado de sustancias, que su rehabilitación iba a ser lenta y difícil. Les preguntó si estaban preparadas para eso. Doña Teresa respondió sin dudar. Es mi hijo, lo voy a cuidar. Esa noche, Juan Carlos durmió en una cama de hospital por primera vez en casi 3 décadas. Doña Teresa se quedó en una silla junto a él, vigilando cada movimiento, cada respiración. Mariana salió a comprar ropa limpia, zapatos, artículos de higiene. Cuando regresó, encontró a su madre llorando en silencio, sosteniendo la mano de Juan Carlos, que dormía con la boca abierta y el rostro relajado por primera vez desde que lo habían encontrado. «Lo encontramos, mamá», dijo Mariana. Doña Teresa solo asintió, incapaz de hablar. Durante los días siguientes, las piezas de lo que había ocurrido con Juan Carlos Herrera Jiménez empezaron a armarse lentamente, a través de fragmentos de memoria que él mismo iba recuperando con ayuda de psicólogos del hospital, testimonios de personas que lo conocían en el puerto y la reconstrucción que hicieron las autoridades al revisar el expediente de desaparición. La historia que emergió no tenía nada de extraordinario. Era, tristemente, una entre miles que ocurrían cada año en zonas costeras y urbanas, donde jóvenes migrantes llegaban buscando trabajo y terminaban atrapados en redes de explotación, abandono y olvido. Según lo que Juan Carlos pudo recordar con dificultad, al llegar a Mazatlán en agosto de 1995, el grupo con el que viajó fue llevado directamente a un galpón cerca del puerto. No les mostraron ningún contrato, no les explicaron horarios ni condiciones. Simplemente les dijeron que empezarían al día siguiente descargando camiones. Les quitaron sus identificaciones con la excusa de guardarlas en un lugar seguro y les asignaron colchones viejos en el piso para dormir. La comida era escasa, el pago nunca llegó cuando lo prometieron, y cuando alguno intentaba reclamar, el chato o los otros encargados respondían con amenazas o con violencia física. Juan Carlos trabajó en esas condiciones durante semanas, tal vez meses. No recordaba bien el tiempo. Lo que sí recordaba era una noche en que hubo una pelea entre varios trabajadores por dinero que no habían recibido. Alguien lo empujó
Él cayó contra una estructura metálica y se golpeó la cabeza. Quedó aturdido, con dolor intenso, visión borrosa y náuseas. Nadie lo llevó al hospital, solo lo acostaron en un colchón y le dijeron que se aguantara. Durante los días siguientes, empezó a tener episodios de desorientación, olvidos repentinos, dificultad para concentrarse. Esos síntomas nunca fueron atendidos y con el tiempo se volvieron crónicos. En algún momento, no sabía exactamente cuándo, el grupo se dispersó. Algunos se fueron a otras ciudades, otros simplemente desaparecieron. Juan Carlos se quedó solo, sin documentos, sin dinero, con un dolor de cabeza que nunca se fue del todo y una confusión mental que lo hacía incapaz de tomar decisiones coherentes. Intentó buscar trabajo, pero nadie lo contrataba sin identificación. Intentó regresar al pueblo, pero no tenía dinero para el pasaje y cada vez recordaba menos los detalles de cómo había llegado ahí. Poco a poco, empezó a vivir en la calle. Al principio pedía dinero, luego empezó a recolectar latas y botellas para venderlas en centros de reciclaje. Dormía donde podía, bajo puentes, en plazas, en los alrededores del puerto. Aprendió a moverse en una rutina de supervivencia que no requería planeación ni memoria a largo plazo. Despertar, buscar comida, recolectar material, vender, comer algo barato, dormir, repetir. Con el tiempo, empezó a beber para olvidar el dolor de cabeza y la angustia constante. Más adelante, alguien le ofreció drogas baratas. Las aceptó porque lo ayudaban a no pensar. Esa combinación de trauma craneal, adicción y aislamiento fue borrando lentamente su identidad. Dejó de decir su nombre completo. Respondía a cualquier apodo que le pusieran. Ya no recordaba de dónde venía, ni si tenía familia, ni por qué estaba ahí. En el puerto, lo conocían como el Flaco, o simplemente como el que junta latas. Nadie sabía su historia real. Nadie preguntaba. Era solo uno más de los muchos hombres y mujeres que vivían en los márgenes de la ciudad, invisibles para todos, excepto para otros que compartían esa misma condición. Algunos le daban comida, otros lo ignoraban, unos pocos lo trataban mal. Él aceptaba todo con la misma pasividad, sin resistirse, sin pedir nada. Se había vuelto una sombra. Cuando los trabajadores sociales del hospital le mostraron la foto de 1995, Juan Carlos la miró durante varios minutos sin decir nada. Luego señaló al joven de la imagen y dijo: «Ese soy yo». Pero lo dijo sin emoción, como si hablara de otra persona, de alguien que había existido en otra vida. Cuando doña Teresa le preguntó si recordaba el carrito de comida, él asintió levemente. Cuando le preguntó si recordaba a Mariana, él miró a su hermana y murmuró: «Eras chiquita». Eran recuerdos fragmentados, incompletos, pero eran recuerdos reales. Y eso era suficiente para confirmar que, a pesar de todo, seguía siendo Juan Carlos Herrera Jiménez. La confirmación oficial de identidad llegó 2 semanas después del reencuentro. La prueba de ADN que comparó muestras de Juan Carlos con las de doña Teresa arrojó un resultado de compatibilidad del 99,9%. El Ministerio Público de Sinaloa revisó el expediente de desaparición abierto en Durango en 1995. Cruzó datos, verificó fotografías y emitió un dictamen formal. Juan Carlos Herrera Jiménez, reportado como desaparecido desde agosto de 1995, había sido localizado con vida en Mazatlán, Sinaloa, en abril de 2023, después de 28 años. El caso quedó registrado como persona desaparecida localizada con vida y se inició el proceso para actualizar su identidad legal, ya que durante casi 3 décadas había vivido sin documentos, sin registro, como si no existiera. Mientras tanto, Juan Carlos permaneció hospitalizado. Los médicos diagnosticaron desnutrición severa, anemia, infecciones en los pies, daño hepático por consumo prolongado de alcohol y probable daño cognitivo asociado a trauma craneal no tratado. También identificaron síntomas de dependencia a sustancias, aunque el consumo había sido irregular y oportunista más que sistemático. Le diseñaron un plan de tratamiento que incluía alimentación controlada,
medicamentos para estabilizar su salud física, terapia psicológica y acompañamiento de trabajo social. El pronóstico era incierto. Los médicos no podían garantizar cuánto de su memoria o de sus capacidades cognitivas podría recuperar. Doña Teresa se quedó en Mazatlán durante esas 2 semanas, durmiendo en la sala de espera del hospital, comiendo lo que Mariana le llevaba, visitando a Juan Carlos cada vez que las normas del hospital lo permitían. A veces él la reconocía, otras veces la miraba como si fuera una desconocida. Había días en que hablaba con cierta coherencia, recordando detalles del pueblo, de la casa, del carrito de comida. Otros días no decía nada, solo miraba por la ventana con expresión ausente. Doña Teresa no se desesperaba. Había esperado 28 años, podía esperar lo que fuera necesario. Mariana, por su parte, manejó toda la parte burocrática. Tramitó copias del acta de nacimiento de Juan Carlos, gestionó la reposición de su identificación oficial, coordinó con abogados de un colectivo de familias de desaparecidos para que la acompañaran en las audiencias con autoridades. También actualizó las redes sociales. Publicó la noticia del reencuentro con una foto reciente de Juan Carlos en el hospital, con su autorización, junto a la foto de 1995. La publicación se volvió viral en grupos de búsqueda. Decenas de familias comentaron con mensajes de esperanza, diciendo que ese caso les daba fuerzas para seguir buscando. Mariana respondió a cada mensaje agradeciendo, pero también advirtiendo que el reencuentro no había sido un final feliz de película, que su hermano estaba muy dañado, que la recuperación sería larga y difícil. Cuando Juan Carlos recibió el alta médica, Doña Teresa y Mariana lo llevaron a un albergue temporal que el gobierno municipal puso a su disposición mientras gestionaban su regreso a Durango. Ahí, Juan Carlos empezó a adaptarse lentamente a vivir bajo techo, con horarios de comida, con ropa limpia, con una cama. Al principio se sentía incómodo. Estaba acostumbrado a dormir en el piso, a no tener posesiones, a moverse sin restricciones. Pero poco a poco fue aceptando la rutina. Un psicólogo lo visitaba 3 veces por semana para trabajar en recuperación de memoria y manejo de trauma. Juan Carlos cooperaba, aunque sus avances eran lentos y a veces parecía retroceder. Un día, mientras estaban sentados en el patio del albergue, Doña Teresa le preguntó si quería regresar al pueblo. Juan Carlos tardó varios minutos en responder. Finalmente dijo: «No sé si pueda». Ella le apretó la mano y le dijo que no tenía que decidir todavía, que podía tomarse el tiempo que necesitara, que ella no lo iba a dejar solo nunca más. Juan Carlos asintió y siguió mirando al piso, como si buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. En mayo de 2023, después de casi un mes en Mazatlán, Juan Carlos finalmente aceptó regresar a Durango. Mariana organizó el viaje en auto, con paradas frecuentes para que él no se sintiera agobiado. Doña Teresa iba en el asiento trasero junto a él, sosteniéndole la mano durante todo el camino. Cuando cruzaron la sierra y empezaron a bajar hacia las planicies del sur de Durango, Juan Carlos miró por la ventana con atención, como si algo en el paisaje le resultara familiar. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Tal vez estaba empezando a recordar. El regreso al pueblo no fue lo que nadie esperaba. Juan Carlos bajó del auto frente a la casa donde había crecido y se quedó parado en la banqueta, mirando la fachada de cemento sin pintar, el portón de lámina oxidada, la calle de tierra que seguía siendo la misma de 28 años atrás. No mostró emoción particular, no lloró, no sonrió. Solo observaba con esa mirada distante que Doña Teresa ya había aprendido a reconocer como señal de que su mente estaba en otro lugar, tratando de conectar lo que veía con algo que tal vez recordaba, o tal vez no. Adentro, la casa estaba limpia, pero vieja. Doña Teresa había preparado el cuarto que antes era de Juan Carlos. Puso sábanas nuevas, una almohada extra, una lámpara de mesa. También dejó ropa doblada sobre una silla, pantalones de mezclilla, camisas de manga larga, ropa interior, calcetines, zapatos cerrados. Juan Carlos entró al cuarto, miró la cama, luego miró el piso. Sin decir nada, agarró la almohada
y se acostó en el piso de cemento, ignorando el colchón. Doña Teresa intentó convencerlo de que durmiera en la cama, pero él negó con la cabeza. «Así estoy bien», murmuró. Ella no insistió. Sabía que forzarlo solo empeoraría las cosas. Los primeros días fueron complicados. Juan Carlos no hablaba mucho, comía poco y pasaba horas sentado en el patio trasero, mirando al vacío. Se asustaba con ruidos fuertes, con puertas que se cerraban de golpe, con voces alzadas. A veces preguntaba dónde estaban sus latas, como si necesitara saber que tenía algo que recolectar. Doña Teresa le explicaba que ya no tenía que hacer eso, que estaba en casa, que podía descansar. Él asentía, pero no parecía entender del todo. Mariana venía a visitarlo cada fin de semana. Traía a sus hijos para que conocieran a su tío, pero Juan Carlos se ponía nervioso en presencia de los niños y prefería quedarse en su cuarto. Un psicólogo del centro de salud de la cabecera municipal empezó a visitarlo 2 veces por semana. Las sesiones eran básicas: ejercicios de memoria, conversaciones sobre emociones, técnicas para manejar ansiedad. El psicólogo también trabajó con doña Teresa, explicándole que Juan Carlos no volvería a ser el joven de 19 años que se fue en 1995, que el daño era permanente en muchos aspectos, que lo mejor que podían hacer era aceptarlo como era ahora y ayudarlo a construir una nueva rutina. Doña Teresa aceptó esa realidad con una mezcla de alivio y tristeza. Tenía a su hijo de vuelta, pero no era el mismo hijo que había perdido. Con el tiempo, Juan Carlos empezó a adaptarse. Dejó de dormir en el piso y aceptó usar la cama, aunque seguía prefiriendo cobijas ligeras y ventanas abiertas. Empezó a ayudar en tareas simples: barrer el patio, lavar trastes, acomodar cosas en la alacena. Nunca recuperó completamente la memoria de su vida antes de la desaparición. Había fragmentos que recordaba con claridad y otros que simplemente no existían más. Pero dejó de preguntar por las latas y empezó a usar su nombre completo cuando alguien le preguntaba cómo se llamaba. Doña Teresa ya no tenía el carrito de comida. Lo había cerrado 2 años atrás porque su salud no le permitía seguir trabajando. Vivían con una pensión mínima y el apoyo económico que Mariana enviaba cada mes. No era mucho, pero alcanzaba. Juan Carlos no podía trabajar formalmente. Su condición cognitiva y su historial médico lo hacían inelegible para la mayoría de empleos. Pero un vecino que tenía un taller mecánico le ofreció ayudar limpiando herramientas, barriendo el piso, tareas que no requerían mayor concentración. Juan Carlos aceptó. Le gustaba tener algo que hacer, sentirse útil. El pueblo, que había visto crecer y desaparecer a Juan Carlos, reaccionó de formas diversas a su regreso. Algunos vecinos lo recibieron con curiosidad, otros con lástima, unos pocos con incomodidad. Había quienes se acercaban a saludarlo y a preguntarle cómo estaba. Él respondía con monosílabos y desviaba la mirada. Había quienes preferían no hablar del tema, como si la desaparición y el regreso fueran algo vergonzoso que no debía mencionarse. Y había quienes simplemente lo ignoraban, siguiendo con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Una tarde, mientras Juan Carlos barría el patio, doña Teresa salió a preguntarle si recordaba la foto que le tomaron antes de irse. Él dejó de barrer y pensó un momento. Luego asintió. Estaba en la calle, dijo. Tenía una bolsa. Doña Teresa sacó la foto de la caja de galletas y se la mostró. Juan Carlos la miró en silencio durante varios minutos. Luego señaló al joven de la imagen y dijo: «Ese ya no existe». Doña Teresa guardó la foto y le respondió: «Pero tú sí, tú sigues aquí, y eso es lo que importa». A mediados de 2023, casi 3 meses después de su regreso al pueblo, Juan Carlos Herrera Jiménez había establecido una rutina frágil pero funcional. Se levantaba al amanecer sin necesidad de que nadie lo despertara. Se lavaba la cara en el lavadero del patio. Desayunaba lo que su madre preparaba, casi siempre frijoles con tortilla y café aguado, y salía a ayudar en el taller del vecino 2 o 3 veces por semana. Los otros días se quedaba en casa, sentado en el patio, observando cómo el sol se movía de un lado a otro del cielo, a veces hablando con su madre, a veces guardando silencio durante horas enteras.
No era una vida espectacular, ni parecida a lo que alguna vez había soñado cuando tenía 19 años, pero era una vida. Doña Teresa también había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía yendo a las reuniones del colectivo de familias de desaparecidos, aunque ahora su papel era diferente. Ya no buscaba a nadie, pero acompañaba a otras madres que seguían en esa tarea. Les contaba su historia, no para presumir ni para darles falsas esperanzas, sino para recordarles que a veces, contra todo pronóstico, había finales que no terminaban en morgues ni en fosas. También advertía sobre la otra cara de esos finales. El reencuentro no borraba el daño, no devolvía el tiempo perdido, no curaba las heridas. Su hijo había regresado, sí, pero lo había hecho roto, incompleto, marcado por décadas de abandono y trauma. Mariana visitaba el pueblo cada 2 semanas. Había aprendido a relacionarse con su hermano desde una distancia respetuosa, sin exigirle conversaciones profundas, ni recuerdos que él no podía darle. A veces se sentaban juntos en el patio y ella le contaba cosas de su vida, de sus hijos, de su trabajo. Juan Carlos escuchaba sin interrumpir, asentía de vez en cuando, rara vez hacía preguntas. En una de esas visitas, Mariana llevó impresa la foto de 1995 junto con una foto reciente que le habían tomado en el hospital de Mazatlán. Puso ambas imágenes sobre la mesa y le preguntó si le molestaba verlas. Juan Carlos las miró y negó con la cabeza. «Es lo que pasó», dijo simplemente. El caso de Juan Carlos generó atención mediática moderada. Un par de periódicos estatales publicaron notas sobre el reencuentro. Algunos portales de noticias retomaron la historia y un canal local hizo una entrevista breve a Doña Teresa y Mariana. No quisieron entrevistar a Juan Carlos. Su condición no le permitía manejar cámaras ni preguntas de extraños. La familia rechazó ofertas de programas sensacionalistas que querían hacer reportajes dramáticos. No estaban interesados en convertir su dolor en espectáculo. Simplemente querían seguir con sus vidas, o al menos intentarlo. En agosto de 2023 se cumplieron 28 años exactos desde la desaparición. Doña Teresa propuso hacer algo especial ese día, pero Juan Carlos dijo que prefería que fuera un día normal. Así que fue un día normal. Desayuno, limpieza, trabajo en el taller, comida, descanso. Por la tarde, Doña Teresa sacó la caja de galletas donde guardaba los recuerdos de su hijo y le preguntó si quería ver lo que había guardado durante esas casi 3 décadas. Adentro estaban la foto original, copias de carteles de búsqueda, recortes de periódico, la camisa de franela azul a cuadros que él había usado en la foto. Juan Carlos tocó la camisa con cuidado, como si fuera frágil. «Yo usaba esto», dijo. Doña Teresa asintió. «Sí, hijo, tú usabas esto». La conversación derivó en algo que ninguno de los dos había abordado directamente hasta entonces. ¿Qué significaba haber perdido 28 años? Juan Carlos no tenía respuestas claras. Había periodos enteros que no recordaba, experiencias que sabía que había vivido, pero que no podía describir. Doña Teresa tampoco tenía respuestas. Solo sabía que había pasado 28 años buscándolo, que su vida entera se había definido por esa búsqueda, y que ahora que lo había encontrado, no sabía bien qué hacer con esa realidad. Ambos entendieron, sin decirlo explícitamente, que no había forma de recuperar lo perdido. Solo había formas de seguir adelante con lo que quedaba. Un día de septiembre, mientras caminaban por el pueblo rumbo a la tienda de Don Refugio, un niño pequeño se acercó corriendo y le preguntó a Juan Carlos si era cierto que había vivido en la calle. Juan Carlos se agachó para quedar a su altura y le respondió: «Sí, es cierto». El niño, sin malicia, preguntó si había sido difícil. Juan Carlos pensó un momento antes de responder. «Sí», dijo finalmente, «pero ya no estoy ahí». El niño asintió y se fue corriendo. Doña Teresa observó la escena desde atrás, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo no era el mismo, probablemente nunca volvería a hacerlo, pero seguía siendo capaz de responder con honestidad, con dignidad, con algo que se parecía a la fortaleza. El tiempo siguió pasando. Juan Carlos no recuperó completamente su memoria. No volvió a ser el joven de 19 años que soñaba con trabajar en el puerto,
No construyó una vida profesional, ni formó una familia, pero aprendió a vivir en el presente, a aceptar sus limitaciones, a encontrar pequeñas satisfacciones en tareas simples. Doña Teresa siguió cuidándolo, no con la angustia de quien busca algo perdido, sino con la paciencia de quien finalmente ha encontrado lo que tanto tiempo estuvo buscando. Y Mariana siguió visitando, documentando, acompañando. La historia no terminó con un milagro, ni con una tragedia completa. Terminó en un punto intermedio, en ese lugar incómodo donde la vida real transcurre sin finales perfectos ni cierres absolutos. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.